Bienvenidos a una nueva entrega de las videoentrevistas del periódico universitario Aula Magna. Hoy contamos con la participación de Francisco Roca, profesor de matemáticas de la Universidad de Jaén, Google Trainer especializado en el uso de herramientas para la docencia virtual y además responsable de impartir el primer webinar organizado por Google España para prestar ayuda al profesorado universitario español. Francisco Roca, muchas gracias por su tiempo. Gracias a vosotros por esta oportunidad. Me gustaría empezar preguntándole, en su caso, ¿cómo está siendo la adaptación de sus clases al formato no presencial y cómo ha reaccionado su alumnado al uso de estas nuevas herramientas? Bueno, en general, cuando un proceso de estos se produce tan por obligación y tan de golpe, pues bueno, suele ser, ya no hablo solo de mi alumnado, ¿no?, sino en general de la comunidad universitaria, suele ser algo traumático, ¿no? En realidad, claro, cuando es tan grande la comunidad, pues las reacciones son muy asimétricas. Pensemos que hay estudiantes que, por ejemplo, se han tenido que dejar los apuntes en el piso de estudiantes que tenían al irse a sus hogares, o igualmente le pasa al profesorado que se ha dejado los exámenes parciales en el despacho y ahora no tienen las notas, o cualquiera de ellos porque ha podido tener situaciones familiares pues tristes, ¿no?, como los que estamos viviendo. Entonces, claro, en este escenario, por muy bueno que pueda ser el adaptarse a nuevos tiempos, a nuevas tecnologías, en el fondo, en general, es algo traumático. En este sentido, ¿qué ventajas tiene la docencia virtual frente a la presencial y qué desventajas? Bueno, en general tiene grandes ventajas, por poner ejemplos sencillos, la flexibilidad, ¿no? La flexibilidad en la docencia, tanto en el tiempo como la comodidad a la hora de obtener contenido, la interacción es bastante más elevada uno a uno, el control del conocimiento puede llevarse bastante más fácil. Entonces, en ese sentido tiene bastantes ventajas. Desventajas, evidentemente, por ejemplo, en nuestro caso yo entiendo que la docencia o la formación no debe ser solo, o no es, en una universidad no es solo una formación académica, ¿no? Estamos formando personas, le está formando incluso en la forma de ser, de reaccionar, de relacionarse, incluso me atrevería a decir, es casi también estamos educando a la hora de cómo nos comportamos en clase, cómo vestimos, cómo todo eso, ¿no? Eso se pierde en esta parte virtual. Cuando ellos se interaccionan, ahí vemos perfectamente cómo se generan líderes sociales, como aquí, pues bueno, generamos líderes tecnológicos, pero hay una parte evidentemente que no podemos suplir. Luego, pues bueno, tiene otras partes bastante potentes, ¿no? Por ejemplo, por el hecho de que nosotros tengamos ahora acceso, o ellos tengan acceso a contenidos pues que en otras condiciones no lo tendrían, ¿no? O que ellos los buscaban cuando no entendían algo de un docente, buscaban en vídeos de YouTube, por ejemplo, dónde podían encontrar ese contenido que se lo explicara mejor. Ahora pues estamos obligados a hacer un esfuerzo a buscar el mejor contenido y a tener un feedback de si realmente lo están captando o no. Como Google Trainer, ¿podría citar alguna de las herramientas docentes virtuales, bueno, tanto de Google como de otras plataformas, que pueden facilitar esta labor del profesorado universitario? Bueno, yo creo, a ver, como Google Trainer, evidentemente yo considero que las herramientas de G Suite son bastante potentes, ¿no? Pero a mí me gustaría más hacer hincapié en dos aspectos a esta altura de la situación en la que nos encontramos, ¿no? Primero, todo aquel docente que tiene un conocimiento o un uso de alguna herramienta relativamente habitual, aunque sea lo que venimos llamando llaneros solitarios, ¿no?, que esa herramienta pues casi se la había conseguido a él por su propio esfuerzo, pues no es momento de experimentar, ¿no? Se dice que los experimentos con gaseosa no es momento ahora de meter más cambios en el sistema. Quitando eso, que tampoco son muchos, lo que sí creo que es fundamental es utilizar herramientas con bastante bagaje, ¿no? Herramientas bastante probadas, bastante potentes, sobre todo porque ya hayan pasado
los sistemas de protección de datos que tengan escalabilidad, recurrencia, que bueno, no sea la típica que uno ha usado en un entorno pequeño y cuando lleguen ahora los exámenes donde no tengan más remedio que juntarse todos, pues caigan las herramientas, ¿no? Entonces, por eso sí es importante utilizar pues las que ya tienen una prueba, pues, por ejemplo, las de Google Classroom o de este tipo, 190 millones de usuarios. Pues bueno, ahí no hace falta demostrar nada, además de que tienen todas las normativas de protección de datos por auditoría externa. Pues, todo ese tipo de cosas es muy importante fijarse, ¿no? No simplemente pues la típica herramienta que yo he probado en un entorno pequeño y que más o menos pues me ha funcionado y entonces la voy extendiendo en mi grupito de compañeros. Uh-huh. Pasando ahora del ámbito de la docencia al ámbito de la evaluación, es decir, de cara a examinar al alumnado desde la distancia, ¿de qué recursos dispone el personal docente universitario? Bueno, recursos hay bastantes, tanto desde el punto de vista de hacer exámenes por videoconferencia, el estilo de lo que estamos haciendo nosotros ahora mismo, pero encima con herramientas que permitan en ese mismo momento ir resolviendo test, preguntas, cuestiones, mandar esas hojas que estás calculando en el examen, mandarlas en la misma plataforma. Herramientas hay muchísimas. Lo cierto es que ahora hay bastante debate al respecto, porque se pretende que en este nuevo escenario que nos encontremos, pues no haya ningún problema, por así decirlo, de que se copie la gente, de suplantaciones y demás, ¿no? Bien, es evidente que es nuestra responsabilidad el que eso sea así, pero tampoco podemos pretender ni vamos a conseguir que el método no presencial supere al presencial. Así, desde que existen exámenes, el estudiante siempre ha intentado pues, buscar algún método con el cual, bueno, digamos, superar la nota quizás que merece, pues evidentemente en este caso ocurre lo mismo, pues debemos de estar preparados en ese mismo sentido, pero tampoco pretender que esto mejore lo que la parte presencial no consigue, ¿no? Uh-huh. En relación con la realización de exámenes online, ya sea orales o escritos, imagino que surgirán también nuevas formas en las que los estudiantes intentan de alguna manera o pueden intentar trampear, copiarse, recurrir a Internet para buscar las respuestas. Es decir, este tipo de herramientas contemplan también formas para prevenir estos usos, para prevenir el uso de chuletas o de copias. Sí, claro, hay bastantes herramientas, hay bastantes posibilidades, ¿no? Es cierto que todo depende del nivel de formación y de la herramienta escogida, formación tanto del profesorado como del estudiantado, ¿no? Porque si un profesor no está suficientemente preparado y sin embargo el alumno pues sí es de la denominada generación digital, pues bueno, vemos que es bastante posible, incluso aprovechando tecnología muy sencilla, pues yo podría estar aquí hablando y cambiar de escenario e incluso cambiar de cara, ¿vale? Aunque parezca ciencia ficción, es relativamente sencillo. La realidad es que, bueno, el que haga eso tiene que tener bastante formación y quizás no gaste el tiempo en eso y lo gastaría en su formación real, ¿no? Pero es cierto que posibilidades hay muchas, que dificultades hay muchas, pero tenemos que estar tan atentos como a lo largo de la evolución, ¿no? Hace poquitos años, últimamente, estaba el tema de los pinganillos, incluso en selectividad, un examen tan trascendente. Y conforme esto da un paso, pues el que hace la ley, hace la trampa, pues también se intenta. Pero en general es bastante más sencillo, entre comillas, pillar al que copia, como sucede en los exámenes presenciales. El alumno no se da cuenta muchas veces y yo a veces pues se lo cuento, incluso cuando vienen los profesores novatos a vigilar un examen, pues uno se da cuenta que están todos más o menos pues mirando el examen y tú casi mirando al infinito dentro de la clase, tienes controlado a todos y siempre hay una cabecilla que estás notando, que mira a un lado, que mira a otro, que te mira, que si vas hacia atrás de la clase te mira.
Bien, pues aquí pasa igual. Cuando tú tienes una videoconferencia con varios, pues tú estás viendo los que están con una actitud normal y el que, bueno, está atento a cosas externas que lo que es en sí un examen. En cualquier caso, también es cierto que la forma de evaluación no debe ser repetir la de la presencial, ¿no? Aquí esto se presta muchísimo más y debería ser lo suyo, lo que hacen las grandes empresas, una evaluación continua, pero continua real, cuando tú día a día le estás examinando, preguntando al alumnado, con pruebas constantes, con preguntillas cortas, con trabajos, evidentemente ahí nadie va a suplantar, porque suplantar un examen de eso significa suplantar horas y horas y horas de trabajo. Y bueno, a día de hoy, bueno, mucha amistad tienes que tener para dedicarte en el fondo a hacer una asignatura de una carrera por la otra persona. De igual manera, estos recursos, estas herramientas contemplan también alguna forma para detectar plagios en la entrega de trabajos. Sí, 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 hay herramientas bastante fuertes en ese sentido, incluso pues de las mismas que comentábamos de G Suite, hay herramientas que nos permiten no solo comprobar qué tanto por ciento de un trabajo, incluso en grupo, qué tanto por ciento ha hecho cada uno, qué tanto por ciento ha sacado de qué otros documentos, sino incluso te permiten hacer una película de cómo se ha hecho el documento, con lo cual una película a cámara rápida, con lo cual es fácil ver un documento cómo se va haciendo, pues si se va escribiendo línea a línea o si de repente hay un trozo que empieza a entrar grupos gordos copiados directamente en bloques, pues control C, control V, ¿no? Un corta pega, corta pega, corta pega y si se ha realizado en un poco tiempo. Entonces ya no es solamente el contenido, sino incluso hay herramientas que permiten ver el cómo ha evolucionado ese trabajo. En este sentido y en su opinión, ¿se está adaptando bien el profesorado universitario a la formación no presencial? Bueno, yo creo que bastante bien. A ver, tan bien como los estudiantes, ¿no? Digamos, todos aquí nos estamos jugando el futuro de esta sociedad en un momento, pues, un golpe bastante duro. Y bueno, yo creo que el ambiente que hay de solidaridad y demás hace que tanto el profesorado como los estudiantes, pues, tengan lo mismo que lo que nos estamos encontrando en el día a día, ¿no? Igual que estamos viendo, pues, los vecinos que ponen los carteles de voy a ir a comprar, voy a ir a ayudar si alguien lo necesita, con las personas mayores, pues igualmente aquí el profesorado se está volcando, el que no conocía, el que tenía herramientas, pues bueno, solo con pinzas, pues se está formando como puede y luego evidentemente las instituciones están dando a un nivel bastante fuerte y rápido cursos, poniendo herramientas, haciendo evaluación de posibilidades de mejora. Y claro, es cierto que gestionar esto es bastante complicado, ¿no? Desde el rector hacia abajo, esto ha sido un cambio tan fuerte que si el día a día se lo come la gestión, cuando tenemos que replantear todo el sistema en cuestión de semanas, pues bueno, exige un trabajo muy fuerte por parte de todos. Entonces yo creo que aquí ha habido una gran generosidad y todos somos conscientes de lo que nos estamos jugando, tanto el profesorado de que tiene el futuro de sus estudiantes delante como los propios estudiantes, ¿no? Saben que no es cuestión de acabar el curso, sino que esa formación al final la van a necesitar, ¿no? Entonces, cuando la educación no es de las ramas, por así decir, de la parte obligatoria, cuando uno está aquí por aprender, pues también funciona de otra manera, ¿no? Entonces también los estudiantes están siendo muy responsables, evidentemente, y luchando porque todo se haga de la mejor manera, pero también son muy comprensivos pues, con lo que se están encontrando enfrente. De todas maneras, en todos los ámbitos pasa igual, siempre hay ovejas negras y siempre está pues desde el profesor que aprovecha esto para trabajar poco, porque hay gente que trabaja poco y bueno, y aquí ha dicho yo suelto mis transparencias tal como las tenía para las clases y encima me ahorro las clases como el estudiante eso que intenta pues con alguna excusa de que no me funciona la tecnología bien, de que esto no me ha llegado, tal, pues intentar un poco colar y hacer el mínimo trabajo posible, pero
pero sin ninguna duda esos son los mínimos e incluso en su propio entorno pues no son bien vistos. Si tuviera que enumerar las claves para que tanto un estudiante como un profesor pueda aprovechar el tiempo delante del ordenador durante una clase y sacarle jugo a la docencia online, ¿cuáles serían algunas de estas claves? Bueno, yo pienso que la principal clave y de manera muy global sería la certidumbre, ¿no? El saber un poquito desde los dos puntos de vista, hacia dónde vamos, qué posibilidad tenemos, cómo tenemos que hacer las cosas, qué nos espera, cómo nos van a evaluar, qué nos van a exigir. Con lo cual, por ejemplo, el que se haya tomado la decisión de decir, cuando todavía no estaba muy claro si había posibilidad o no de volver a clases presenciales, que se hubiera dicho, por ejemplo, aquí en Andalucía, directamente que el curso ya se acababa de manera virtual. Bueno, podía ser un poco arriesgado en cierto sentido, pero realmente se estaba dando certidumbre y eso es fundamental. Cuando tú a un estudiante y a la vez a un profesor le estás diciendo estas son las nuevas reglas del juego, ya hay que adaptarse. No podemos estar pensando a ver qué va a pasar si a lo mejor volvemos, si no volvemos. Vamos con estas reglas y entonces rápidamente empezar a ver temario, cómo lo vamos a seguir dando, cómo vamos a seguir dando las clases, qué parte vamos a dar síncrona, qué parte asíncrona, qué os voy a pedir, cómo os voy a evaluar, cuáles son los contenidos mínimos. Cuanto más claro se tenga eso, evidentemente muchísimo mejor. Igualmente, digamos, aunque uno esté en casa y demás, el trabajo debe ser más o menos constante, ¿no? Siempre, evidentemente, tenemos que tener en cuenta las situaciones personales y familiares que pueden ser muy complicadas, pero por norma general, pues tener unos horarios, tener una disciplina, abarcar lo que se debe de abarcar, aprender realmente, porque lo que queremos no es sacar una carrera, sino luego esta generación tendrá que ser contratada, ¿no? Y cuanto mejor formación tenga, más posibilidades tendrá. Pues para ir concluyendo la entrevista, me gustaría pedirle a Francisco Roca si le gustaría añadir alguna reflexión final o aprovechar esta entrevista para lanzar un mensaje a la comunidad universitaria. Bueno, simplemente yo casi el mensaje sería de dar la enhorabuena por cómo ha conseguido afrontar esta situación tan complicada, como en realidad están haciendo gran cantidad de sectores en nuestra sociedad, darle un cierto ánimo, pedirle comprensión en las dos direcciones, porque todos estamos en una situación nueva, tanto al profesorado, tener en cuenta cómo está el alumnado, que en un principio, especialmente a niveles inferiores, se mandaban unas tareas pues ingentes, ¿no? Pues adaptarnos un poco, no ser flexibilidad. Yo creo que la palabra a día de hoy sería la flexibilidad. Evidentemente, con todas las garantías, pero estamos en la situación que estamos, ¿no? Por ahí había un meme ahora que están tan de moda que decía que en ninguna película de estas de catástrofes, en ninguna de ellas había clases virtuales ni nada parecido, ¿no? Pues nosotros ahora estamos en una pandemia, tenemos la suerte de poder seguir formando y formándonos desde el punto de vista de los estudiantes. Bueno, trabajar, tener un sentido del futuro, no tratar de aprovechar esto humanamente, y sino al revés, aprovechar para bueno, aprender a dar un paso que, bueno, no sé si es irreversible, pero desde luego cambiará la forma de educación a partir de hoy. Pues muchas gracias, Francisco Roca, por compartir sus reflexiones y su tiempo con nosotros. Y desde el periódico universitario Aula Magna solo nos queda despedir esta entrevista sumándonos a ese mensaje de ánimo para toda la comunidad universitaria. Gracias a Aula Magna en general y a ti en particular, Guillermo, por dejarme asomarme a vuestra ventana y transmitir un poco lo que yo creo importante.